Bueno, hablaremos sobre el capítulo 3 del libro Antropología Cultural. Teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Se conoce como madres y padres de la antropología a Lewis Henry Morgan, Hector Bucknell Taylor, Frank Boas, Bronislaw Malinowski, Ruth Benedict y Margaret Mead. Bueno, las perspectivas evolutivas, en especial las asociadas con Morgan y Taylor, dominaron la antropología temprana, ya que fueron uno de los principales y de los primeros que se interesó por estos temas. El comienzo del siglo XX atestiguó varias reacciones al evolucionismo del siglo XIX. Hacia mediados del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y el colapso del colonialismo, se reavivó el interés por el cambio, incluidos nuevos enfoques evolutivos. La antropología contemporánea está marcada por una creciente especialización con base en temas e identidades especiales. Al hablar de estos temas nos enfocamos en varias corrientes. Tenemos el evolucionismo, que tuvo dos precursores básicos, que eran Edward Taylor y Henry Morgan. Edward Taylor ofreció una definición de cultura y la propuso como un tema que podía estudiarse científicamente. En su libro Primitive Culture, Taylor desarrolló su propio enfoque evolutivo a la antropología de la religión. Como Morgan, Taylor propuso una ruta unilineal, desde el animismo hasta el politeísmo, luego el monoteísmo y finalmente la ciencia. Bueno, aquí se entiende que tanto Taylor como Morgan estaban interesados en las supervivencias, las prácticas que sobreviven en las sociedades contemporáneas en las etapas evolutivas más tempranas. Por ejemplo, la creencia de fantasmas en la actualidad. Eso representaría una supervivencia en la etapa del animismo, la creencia en seres espirituales. Bueno, entre los principales libros de Henry Morgan destacan Ancient Society, The Legend of the Hebda Oligarchies, System of Consecutive and Infinity on the Human Family. Bueno, fueron sus principales obras. Tenemos que Ancient Society es un ejemplo clave del evolucionismo del siglo XIX aplicado a la sociedad. Morgan supuso que la sociedad humana evolucionó a través de una serie de etapas que llamó salvajismo, barbarie y civilización. Bueno, estas etapas asimismo tienen sus subdivisiones, como lo son el salvajismo inferior, el salvajismo medio y el salvajismo superior. Asimismo la barbarie y la civilización, que tienen barbarie media inferior, civilización media inferior. Bueno, en el esquema de Morgan, los primeros humanos vivieron el salvajismo inferior con una subsistencia basada en frutos y nueces. En el salvajismo medio, la gente comenzó a pescar y ganar sobre el fuego. Bueno, la invención del arco y la flecha inauguró el salvajismo superior. La barbarie inferior inició cuando los humanos comenzaron a elaborar la alfarería. Y la barbarie media en el mundo antiguo dependió de la domesticación de plantas y animales. Y en América, de la agricultura y de la irrigación. Bueno, también la fundación y el uso de herramientas de hierro inauguraron la barbarie superior. Y la civilización finalmente ocurrió con la invención de la escritura. Al hablar de League of the Hierarchies, tenemos que es la primera etnografía de la antropología. Se basó en trabajo de campo ocasional, más que uno prolongado. Morgan, aunque fue uno de los fundadores de la antropología, no era un antropólogo profesional. En realidad, él era un abogado. A pesar de que él era un abogado, se interesó bastante por este tipo de culturas. Él iba a visitar bastante una cultura la cual después tuvo que ayudar en un problema por expropiación de tierras. Bueno, el evolucionismo de Morgan se conoce como un evolucionismo unilineal, pues supuso que había una línea o camino único a lo largo del cual evolucionaron y tenían que seguir todas las sociedades. Es así, como de esta manera solo se conocía este tipo de evolución. A pesar de eso, los críticos de Morgan rechazaron varios elementos de su esquema, en particular términos como salvajismo y barbarie.
así como los criterios que usó para el progreso. Por ende, dado que los polinesios nunca desarrollaron alfarería de acuerdo al esquema de Morgan, se quedaron anquilosados en el salvajismo superior. Bueno, de hecho, en términos sociopolíticos, la Polinesia era una región avanzada, con muchas sociedades complejas, e incluido al antiguo reino hawaiano. Ahora se sabe además que Morgan estaba equivocado en la suposición de que las sociedades solo seguían una ruta evolutiva. Estas han transitado diferentes rutas hacia la civilización con base en economías muy diferentes. Es por ello que Morgan en realidad sí estaba equivocado con respecto a la evolución unilineal. Bueno, como otra corriente antropológica tenemos a los boasianos. Para destacar a los boasianos tomamos en cuenta tres aspectos: la antropología de cuatro campos, el pluralismo histórico y la invención independiente frente a difusión. La antropología de cuatro campos nos dice que Boas es el padre de la división de la antropología estadounidense en cuatro campos. Su libro Race, Land and Culture es una colección de ensayos sobre estos temas claves. Boas contribuyó a la antropología cultural, biológica y lingüística bueno, uno de sus estudios biológicos de inmigrantes europeos a Estados Unidos se reveló y midió la plasticidad fenotípica. Es decir, los hijos de los inmigrantes deberían diferenciar físicamente de sus padres porque crecieron en un ambiente diferente y no por cambios genéticos. Boas demostró que la biología humana era plástica y podía cambiar por el ambiente e incluir las fuerzas culturales. En el pluralismo histórico teníamos que Boas y muchos influyentes seguidores que estudiaron con él en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York estaban en desacuerdo con Morgan, por muchos motivos. Cuestionaron los criterios que usó para definir sus estudios o etapas de evolución, y también la idea de una sola línea evolutiva. Argumentaron que el mismo resultado cultural, por ejemplo, el totemismo, podía no tener una explicación única, porque había muchas rutas hacia él. Su postura se llamaba particularismo histórico, puesto que las historias particulares del totemismo en las sociedades A, B y C eran totalmente diferentes. Entonces, por eso, no apoyaban a este movimiento. Bueno, con la invención independiente frente a la difusión, tenemos que para explicar las generalidades culturales como el totemismo y el clan, los evolucionistas enfatizaron en la invención independiente. Con el tiempo, las personas en muchas áreas, conforme evolucionaron a lo largo de una ruta evolutiva predeterminada, se tomaron cada misma solución cultural a un problema común. Por ejemplo, la agricultura se inventó muchas veces. Los boasianos, aunque no niegan la invención independiente, otorgaron mayor importancia a la difusión o al préstamo de nuevas culturas. Yo les voy a hablar acerca del funcionalismo. El funcionalismo propuso la búsqueda de los orígenes mediante la evolución o la difusión, y en su lugar se enfocó en el papel de los rasgos o en las prácticas sociales de la cultura contemporánea. Las dos principales corrientes del funcionalismo fueron Alfred Reginald Radcliffe Brown y Bronisław Malinowski, que fue un antropólogo polaco que enseñó principalmente en Gran Bretaña. Malinowski realizó trabajos de campo, pionero entre grupos vivos. Por lo general es considerado el padre de la etnografía en virtud de sus años de trabajo de campo y en las Islas Trombia. Malinowski, por otra parte, creyó que todas las costumbres e instituciones en la sociedad estaban integradas e interrelacionadas, de modo que si una cambiaba, las otras también lo harían. La segunda corriente del funcionalismo de Malinowski se conoce como funcionalismo de necesidades. Malinowski creyó que los humanos tenían un conjunto de necesidades biológicas universales y que éstas la desarrollaban dependiendo de las culturas, las diferentes costumbres de las culturas, para poder así satisfacerlas. En la imagen vemos una foto del antropólogo Malinowski en las Islas Trombia. También tenemos a Radcliffe Brown, que urgió a los antropólogos sociales de esa época a centrarse en el papel que juegan hoy determinadas prácticas particulares en la vida de las sociedades. De acuerdo con el funcionalismo y el funcionalismo estructural, las costumbres o prácticas sociales sirven para preservar la estructura social de una determinada cultura. Radcliffe Brown también afirmó que la antropología social es una ciencia sincrónica,
más que diacrónica, es decir, que estudia las sociedades tal como existen en la actualidad, leerlos en crónica, en un momento, y en lugar a través del tiempo, que es la diacrónica. Radcliffe Brown también vio que los sistemas sociales eran comparables a sistemas anatómicos y fisiológicos. Los órganos y los procesos fisiológicos de un cuerpo humano se relacionaban como un todo para así mantenerlo sin problema. Esto se hacía comparación a las culturas. El configuracionismo, por otra parte, se dio gracias a dos estudiantes del WAD, Benedict y Mead, quienes desarrollaron un enfoque de la cultura que se llamó configuracionismo. Este se relacionó con el funcionalismo en el sentido de que la cultura se ve como un todo integrado. Sus descubrimientos apoyaron la visión boasiana de la cultura, no la biología o la raza, determinaban la variación en el comportamiento y la personalidad entre humanos. Benedict también, por otra parte, subrayó que los rasgos culturales, de hecho todas las culturas tienen patrones o se integran de manera única. Su obra más famosa fue Los patrones de la cultura, su libro. Al resaltar la plasticidad de la naturaleza humana, vio la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas. Incluso entre sociedades vecinas, los diferentes patrones de culturación podían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. Por otra parte tenemos el neoevolucionismo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y un creciente movimiento anticolonial, los antropólogos renovaron sus intereses por el cambio cultural e incluso por la evolución de las culturas. Con el fin había la necesidad, y afirmaban los neoevolucionistas, de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, el cual era la evolución en sí. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y un creciente movimiento, también se interesaron por los cambios, donde White se dio cuenta de que había culturas particulares que podían evolucionar en la misma dirección. También el enfoque de White se denomina la evolución general, sustentado en la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos e históricos y etnográficos uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. También Julian Stewart también propuso un modelo de evolución evolutivo diferente, al cual lo llamó el evolucionismo multilineal. Este demostró cómo las culturas han evolucionado a lo largo de varias líneas diferentes. Stewart igualmente estaba interesado en la causalidad y observó la tecnología y el ambiente como las causas de las principales del cambio cultural. También la formulación de White es irónica al ver que las sociedades que agotan la generosidad de la naturaleza como las más avanzadas son las que aún se conservan. Stewart también fue pionero de un campo de la antropología que él lo llamó ecología cultural, hoy conocida como antropología ecológica, y considera que las relaciones entre las culturas y las variables ambientales son de hecho una importancia en cada cultura, forman parte de ellas y se relacionan entre sí. Para White, la captura de energía era la principal medida y la causa del avance cultural. Las culturas avanzaban en proporción a la cantidad de energía que captaban por cápita por año. Gracias. Hola, mi nombre es Madeline Palacios y les hablaré acerca de la teoría del materialismo cultural. El materialismo cultural es un enfoque de la antropología que postula que las condiciones materiales de una sociedad son el factor promotor primordial en los cambios sociales y culturales. Marvin Harris adaptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart. Él plantea que todas las sociedades tienen una infraestructura y que de esta infraestructura se desarrolla la estructura y la superestructura. La infraestructura consiste en el núcleo cultural de Stewart, que se basa en la tecnología, economía y demografía, es decir, los sistemas de producción y reproducción sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. También tenemos la estructura. La estructura consiste en las relaciones sociales, las formas de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y de consumo que adaptan las sociedades.
Por último, tenemos la superestructura. La superestructura habla acerca de la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos que permitían sobrevivir anteriormente a las culturas. También tenemos la teoría de la ciencia y determinismo. Al igual que la mayoría de los antropólogos estudiados hasta el momento, Harris insistió en que la antropología es una ciencia que se basa en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto, y que su papel en la antropología es descubrir causas y encontrar determinantes. Como Harris, White y Stewart, todos veían factores infraestructurales como determinantes. Pero Mead era un determinismo cultural donde vio la naturaleza humana como más o menos una hoja en blanco, sobre la cual la cultura podía escribir casi cualquier lección de vida. Por último tenemos la cultura y el individuo. La cultura y el individuo es basada en 3 principios: la culturología, el superorgánico y Durkheim. La culturología es planteada por Leslie White, que vio la antropología cultural como una ciencia y la llamó culturología. White creyó que las fuerzas culturales, apoyadas en la exclusiva capacidad humana de pensamiento simbólico, eran tan poderosas que los individuos contaban muy poco. Por otro lado tenemos el superorgánico. El superorgánico es planteado por Alfred Kroeber, que subrayó el poder de la cultura. Él llamó al reino cultural, cuyo origen convirtió a un mono en uno de los primeros homínidos, y lo denominó lo superorgánico. Por último tenemos a Durkheim. Ya en Francia, Émile Durkheim propuso una nueva ciencia que se basaría en el estudio de los hechos sociales analíticamente distintos de los individuos, de cuyo comportamiento se interferían tales hechos. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Franklin Pilligua y les voy a hablar sobre la antropología simbólica e interpretativa. Como primer punto tenemos que vendría a ser el estudio de los símbolos en sus contextos sociales y culturales, el cual examinaría los símbolos, los rituales y la jerarquía de significado de los símbolos. En los símbolos y los rituales vendríamos a tener que vendría a ser el uso para rectangular y rectificar, y también lograr anticipar algunos conflictos y lograr así evitarlos. Lo que vendría a ser la jerarquía, vendríamos a tener que estos van desde sus significados y funciones hasta un nivel en que se pueda interiorizar dentro del individuo. También tenemos lo que vendría a ser la antropología interpretativa, la cual vendría a definirse como las ideas basadas en los símbolos culturales y en el aprendizaje, la cual vendría a abordar a las culturas como textos cuyas formas y especialmente significados deben descifrarse en contextos culturales e históricos particulares. También tenemos que dentro de esta surge lo que vendrá a ser la enculturación, que durante esta los individuos vienen a interiorizar en un sistema de significados y símbolos previamente establecidos, logrando utilizar este sistema cultural para definir su mundo, expresar sus sentimientos y lograr realizar juicios de manera propia. Aquí tenemos lo que vendría a ser el estructuralismo, el cual está basado en Levi Strauss, el cual vendría a estar considerado como uno de los padres de ella, y este vendría a evolucionar a lo largo del tiempo desde su interés temprano en la estructura de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta su estudio posterior sobre la estructura de la mente humana. Esto aquí vendría a basarse en que él no se dirigía a explicar las relaciones, temas y conexiones, sino a tratar de descubrirlas. También tenemos que la creencia de Levi Strauss de que la mente humana posee ciertas características universales vendrían a originarse en las características comunes del cerebro del Homo sapiens. Aquí tenemos lo que vendrían a ser los enfoques procesuales, que vendrían a estar basados en la agencia, la teoría de la práctica y Leach. En la agencia vendría a referirse a las acciones que toman los individuos, tanto solos como en grupo, para lograr transformar y formar a las identidades culturales. Esto en contraste tiene que ver mucho con lo que vendrá a ser el género, la edad y la etnicidad. Tenemos lo que vendrá a ser la teoría de la práctica, que vendría a reconocer que los individuos dentro de una sociedad o cultura tienen diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder e influencia. Esto vendría a centrar toda su atención en
la importancia que tiene un grupo dentro de la sociedad para así lograr diversos cambios en base a sus acciones. Tenemos a Leach, que vendría a ser un antropólogo británico, cuyo nombre vendría a ser Edmund, y su apellido Leach, de ahí Edmund Leach, que es considerado como uno de las semillas de la teoría de la práctica gracias a su libro Political System, el cual vendría a centrar su atención en cómo los individuos trabajan para lograr el poder y cómo sus acciones pueden lograr transformar a una sociedad. Hola, mi nombre es Daniela Zambrano y yo voy a hablar acerca de la teoría del sistema mundial y economía política. Bueno, la teoría regional de Leach no fue muy diferente a la de otro desarrollo en la misma época. Julian Stewart, de la persona de quien hablamos como neoevolucionista, formó parte de la facultad de la Universidad de Columbia en 1964, quien trabajó allí con Eric Wolf y Sidney Mintz. Ellos planearon y realizaron otros proyectos de investigación, como es uno de los volúmenes de Stewart, The People of Puerto Rico, de 1956. Bueno, este proyecto es un ejemplo de un giro de la antropología posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se aleja de las sociedades primitivas y no industriales, asumidas como aisladas y autónomas, para adentrarse a las sociedades contemporáneas reconocidas como forjadas por el colonialismo y que participan plenamente en el moderno sistema mundial. Este proyecto, esta investigación se enfocó e enfatizó en la economía, la política y la historia. Bueno, Wolf y Mintz, a lo largo de sus carreras, conservaron sus intereses por la historia. Por tal razón, ellos desarrollaron otras investigaciones, como en el caso de Wolf, que escribió el clásico moderno Europe and the People Without History en 1982. Este proyecto consistió en que se trató en la gente sin historia, gente que participaba y era transformada por el sistema mundial y la expansión del capitalismo. Otro libro fue el de Mintz, que es Sweetness and Power, que significa dulzura y poder, escrito en 1985. Es otro ejemplo de la antropología histórica, que se enfoca en la economía política, la red de relaciones económicas y poder entrelazadas. Bueno, estas obras se basan en economía política e ilustran un movimiento de la antropología hacia la interdisciplinariedad y se apoyan en otros campos académicos, como es la historia y la sociedad. Sin embargo, estos enfoques del sistema mundial en antropología son criticados por destacar en exceso la influencia de los extranjeros y por poner insuficiente atención a las acciones transformadoras de la gente sin historia. Bueno, la siguiente teoría de la que yo les voy a hablar es la cultura, historia y poder. Bueno, en esta de aquí los enfoques más recientes en antropología histórica, aunque comparten un interés por el poder con los teóricos del sistema mundial, se enfocan más en la agencia local, acciones transformadoras de los individuos y grupos dentro de sociedades colonizadoras. Bueno, el trabajo de un archivo ha sido predominante en la antropología histórica recientemente, particularmente en áreas de Indonesia, donde los archivos colonial y postcolonial contienen valiosas informaciones acerca de las relaciones entre colonizadores y colonizados y las acciones de varios actores en el contexto colonial. Estos estudios de cultura, historia y poder han dado un giro enormemente en torno al trabajo de teóricos sociales europeos como lo es Antonio Gramsci y Michael Foucault. Bueno, aquí en 1971 Gramsci desarrolló el concepto de la hegemonía, que es desarrollado para un orden social estratificado en el que los subordinados acatan la dominación al interiorizar los valores de sus gobernantes y aceptar la dominación como algo natural. Bueno, aquí también tanto Pierre Bourdieu en 1977 como Foucault en 1979 afirmaron que es más fácil dominar a la gente por sus mentes que tratar de controlar sus cuerpos. Un ejemplo es en el caso de los medios de comunicación, donde las personas
son dominadas por sus mentes. ¿Por qué? Porque la parte superior pone lo que quieren que vean. De esta manera, sus mentes son controladas y no sus cuerpos, sin que se den cuenta. Es por eso que los antropólogos interesados en cultura, historia y poder, como Anne Stoller, examinaron los sistemas de poder, dominación, acomodación y resistencia en diversos contextos, incluidas colonias, poscolonias y otros contextos estratificados. Bueno, una última teoría es la antropología hoy, es decir, la antropología actual, en donde los primeros antropólogos estadounidenses, como lo es Morgan, Boas y Kroeber, se interesaron y realizaron aportaciones a más de una subdisciplina que hemos visto anteriormente. Si ha existido una sola tendencia dominante en la antropología desde los años 60, esta ha sido una creciente especialización. En la actualidad, después de la especialización de las teorías que guían las subdisciplinas, difieren. Es decir, en la actualidad el campo se ha expandido para incluir sistemas regionales, nacionales y el movimiento de la gente, como los inmigrantes y las diásporas, a través de las fronteras nacionales. Muchos antropólogos ahora siguen los flujos de gente que da información, que les brinda información, finanzas y medios de comunicación a múltiples sitios. Tal movimiento ha sido posible por los avances en el transporte y comunicación. Gracias.